Hola a todos, bienvenidos nuevamente al análisis de los mercados para esta semana del 23 de agosto del 2022. Tenemos muchos cambios, así que comencemos. Como siempre, acuérdense que esto es un tema educativo y les estamos dando nuestra opinión y lo que estamos haciendo nosotros personalmente con nuestros portafolios. Esto no es asesoramiento fiscal, legal y mucho menos de inversión. Y con esto continuemos. Miremos qué pasó la semana pasada en los mercados. Como ven acá, todo se cayó menos el dólar que repuntó muy duro. 2.8%. Y de resto, todos los mercados de acciones se cayeron en todo el mundo, commodities se cayeron y Bitcoin se cayó también bastante fuerte. Antes de mostrarles el algoritmo Enigma, esta es una gráfica que ya les habíamos puesto y es para los mercados americanos. Es una gráfica que nos muestra qué ha hecho el mercado, el S&P 500, durante los años de midterm election, que es en el año en que estamos. Y nosotros en otro video, hace un par de semanas, les dijimos, ok, esto está yendo más o menos como nos dice esta gráfica, que es una gráfica histórica de muchos de esos años. Y la pongo otra vez porque miren dónde estamos y qué está pasando. Esto nos decía más o menos en agosto vamos a tener la parte menor y ahí a finales de agosto debemos tener el máximo antes de una nueva caída para terminar el año con un rally muy bueno. Y por ahora parece que estamos finales de agosto y estamos empezando a ver la caída. ¿Quiere decir que esto se va a dar así igualitico como está en esta gráfica? No, nadie sabe, pero es muy interesante que la gráfica de verdad se vea tan parecida como esta gráfica histórica de los años de mid-election year. Y ahora antes de mirar Enigma, hablemos de cosas importantes esta semana en los mercados americanos. Hay una reunión de Jackson Hole, que es la reunión de los bancos centrales. Eso empieza el jueves, así que eso va a crear movimientos y mercados que van a estar a la espera de esa reunión. Entonces probablemente miércoles vamos a ver rangos y jueves todo el día también movimientos en mucho rango. Así que tengan eso en cuenta. Y ahora empecemos a mirar qué nos dice el algoritmo Enigma para esta semana. Pero antes recordemos que la semana pasada les hablamos que el mercado estaba muy empujado al alza y también les mostramos varios patrones donde teníamos doble techos y decíamos es muy probable que barramos y luego bajemos. Ese es un patrón que se ha repetido durante toda la caída en el S&P y en el Nasdaq. Y miren lo que pasó esta semana. Acá teníamos esta línea que se las habíamos marcado en el premercado pasado. El precio llegó arriba, logró pasar y se derrumbó. Así que esa predicción de que ya estábamos cerca a por lo menos un retroceso salió muy bien la semana pasada. La otra cosa que vimos durante toda la semana y ahora lo vamos a ver cuando miremos el dólar es que empezamos a ver desde hace ratico el dólar subir y como les hemos dicho muchas veces acá, el dólar es el único activo que ha funcionado como activo refugio bien durante toda esta caída. Entonces eso era una señal que ya nos decía puede haber retroceso. La segunda, y esto es un tema de análisis de intramercados, pero es un buen tip para que ustedes empiecen a monitorear, es que uno de los sectores defensivos son las acciones de servicios públicos. Entonces esos también empezaron a subir al tiempo que subía el dólar. Por eso nosotros empezamos a decir, esto fuera del empuje, estamos viendo gente posicionarse en esos activos seguros y nuestros algoritmos de sentimiento, que también ya los vamos a ver, yo les comentaba que estaban todavía positivos, pero que estábamos ya en unos extremos que normalmente nos llevan a correcciones. Eso no quiere decir que esto se vaya a caer y, mejor dicho, sea el desastre, pero sí veíamos que los mercados ya estaban cansados y que ya no había mucho para dónde más empujar antes de un respiro que es sano en todas las subidas. Y empecemos a mirar el algoritmo. Acá lo que tenemos es que, como ven, en Enigma de mediano plazo todavía nos dice que estamos en riesgo bajo en todos los índices, así que por ahora a mediano plazo debemos seguir buscando largos en retrocesos. Si miramos qué nos dicen los algoritmos de sentimiento, ya vemos cambios importantes y como les decíamos, esto ya lo veía venir porque pues yo creé el algoritmo y sé más o menos cómo funciona y cuándo está llegando a puntos extremos a la baja y al alza y me le puedo tratar de adelantar. Sin embargo,
pues eso no es necesario. La realidad es que uno debería tradear esto de una forma más segura, que es cuando el algoritmo ya se nos cambie y nos muestre que efectivamente estamos yendo para donde creíamos que iban a ir los mercados. Pero ya el lunes, es decir, ayer, se nos pasó todo a mediano o alto riesgo. Así que ojo, traders inversionistas, sobre todo los de corto plazo, hay que manejar el riesgo porque acá no sabemos qué va a pasar con estos precios. Miremos ahora bonos. Los bonos han seguido cayendo y acuérdense que los bonos tienen una correlación en este momento muy alta, sobre todo con el Nasdaq. Cuando vemos los bonos caerse, van a ver el Nasdaq caerse. Cuando ven los bonos subir, van a ver el Nasdaq subir. Entonces, esto también era una señal que ya nos estaba diciendo con antelación que había riesgo en ese empuje del Nasdaq. Miren la diferencia. Esto subía, subía y subía y los bonos ya nos estaban mostrando bajada, bajada, bajada. Entonces, acá estamos ya por debajo de un rango. Para que esto no se ponga muy grave, tenemos que mantener más o menos estos niveles desde el 110 en el TLT, que es el ETF de los bonos del Tesoro. Ahora miremos el dólar. Acá ven la otra señal que teníamos de risk off en los mercados desde hace muchos días. Y acá, como ven, ya estamos llegando básicamente a los altos más altos del periodo. Por eso es que hemos visto todas las monedas del mundo prácticamente devaluarse contra el dólar. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues no sabemos, pero miremos un poquito el tema de simetrías. Y aquí, si miramos desde el punto más bajo, podemos ver que si esta pata de alza se parece a esta que viene, podemos estar llegando a los 29 más o menos por acá o un poco más alto. Entonces hay que echarle ojo y hasta que no veamos que el dólar empiece a retroceder, es poco probable que vayamos a ver alza en los mercados de acciones. Miremos el oro está en un punto muy interesante. Acá les pinté una línea de tendencia que marca más o menos la estructura de donde ha golpeado y miren que acá pasamos temporalmente en este empuje. Ahora estamos justo en una intersección entre un cierre del gap y esta línea de tendencia bajante. ¿Qué pasa muchas veces? Pasa esto, que acá hacen testeo de esta línea y seguimos al alza. Entonces acá estoy monitoreando mucho el oro porque si el oro va a rebotar y va a seguir con esta tendencia que veíamos estas últimas semanas hacia el alza, lo va a tener que hacer sobre esta zona y si no, vamos para mínimos nuevos. Entonces, ojo con el oro, que acá puede haber un trade muy interesante para coger estos rebotes. Commodities, seguimos en rango como les habíamos mencionado y esperábamos seguir por ahí un tiempo. Entonces acá no vemos mucho cambio. Acá esto va a empezar a acelerar cuando subamos por encima de esta línea o cuando bajemos por debajo de esta. Mientras tanto, esto simplemente va a ser un rango ahí que es muy difícil de tradear. Bitcoin, ya tuvimos rompimiento a la baja de una línea que teníamos de tendencia en esta alza que tuvimos estos días y como les mencionábamos la semana pasada también en nuestro premercados, el Bitcoin estaba muy débil comparado con las acciones. Proporcionalmente no había subido el equivalente de lo que esperaríamos con un activo que es mucho más volátil. Y acá vemos pues caída, rompimiento de esa línea y ahora tenemos que ver qué va a pasar, pero es probable que tengamos rebotes por acá y acá otra vez hacia abajo, sobre todo si seguimos en risk off en los mercados de riesgo y si los inversionistas siguen asustados por todos los temas que hay de Ucrania, Rusia, Europa con el gas, la desaceleración en China, etcétera, pues si los inversionistas siguen asustados, vamos a ir mucho más abajo. Como nosotros les habíamos dicho, nuestro target de más abajo, el primero era por acá por los 20 a 18.000 y de aquí para abajo tenemos que empezar a tocar los 13.000 para llegar al siguiente target que tenemos nosotros hacia la baja. Y ahora miremos qué nos dice Enigma de los mercados latinoamericanos. Como vemos, acá varios se nos pasaron a mediano o alto riesgo, como son Colombia, Perú y Chile. Aquí debemos estar en este momento pensando en proteger posiciones, disminuyendo el riesgo o vendiendo parte o pensando en stops, en puntos donde nos vamos a salir si las cosas siguen deteriorando. Brasil, México y Argentina siguen en bajo riesgo y ahí podemos seguir invertidos. Bueno, traders, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima y espero que les ayude.